Reciban un cordial saludo de quien les habla, Keila Isabel Cañizales, quien tendrá el placer de compartir con ustedes la siguiente presentación en el marco de la Unidad Curricular Políticas Públicas y Profesión Docente, perteneciente al Programa de Doctorado Latinoamericano en Educación, sede Venezuela. En esta oportunidad abordaremos el tema Estado, Política y Educación en América Latina en la actualidad. En ese sentido, es propicio mencionar que debido a la amplitud del tema, la siguiente exposición se centrará en los siguientes elementos: modernización y Estado, las políticas educativas y el Estado, descentralización, reformas educativas, dejando para otros espacios e intereses particulares la profundización del tema. En la mayoría de las definiciones del Estado es entendido como el conjunto de relaciones económicas, sociales y especialmente de poder que se dan en una sociedad. De igual manera, cuando se habla de modernización, se concibe como una necesidad histórica que se basa en repetir el camino recorrido por las sociedades avanzadas. Bajo este enfoque, la modernización aparece como una exigencia a cumplir para evitar quedarse al margen del movimiento de la historia. La modernización ha estado centrada en un paradigma netamente economicista, por el cual deben transitar los países de la región. Se cree que si en Latinoamérica se aplican las políticas económicas apropiadas, será condición suficiente para lograr un desarrollo y con ello alcanzar una modernidad similar a la norteamericana o la europea. La modernidad como un proceso está constituido por tres fases bien diferenciadas. Una primera fase, la cual tuvo lugar durante el siglo XIX, denominada fase oligárquica, en la cual se destaca la adopción de ideas liberales, la expansión de la educación laica, se construye un Estado republicano y se introducen formas democráticas de gobierno. La segunda fase se desarrolló en la primera mitad del siglo XX. En ella destacan los regímenes de carácter populista que incorporan a las clases medias al gobierno, y es durante esta fase que se inician los procesos de industrialización sustitutiva. La tercera fase ocurre a finales de la Segunda Guerra Mundial, en la cual se consolidan las democracias de participación más amplia y se generan importantes procesos de modernización, entre los que destacan la industrialización, la expansión de la educación, así como la ampliación del consumo y del empleo. En el caso de América Latina, es a mediados de los 80 que inicia su propio proceso de modernización, el cual estuvo regido por dos etapas. Una primera etapa, focalizada en el plano político, la cual consistía en la recuperación o consolidación de los regímenes de gobierno democráticos, y la segunda etapa, centrada en modificar el modelo de desarrollo imperante e iniciar un proceso de reestructuración de la economía tendiente a incorporar a la región al flujo del intercambio mundial de bienes y servicios. Es importante señalar que a raíz de este proceso de transformación, el Estado fue desplazado de su espacio privilegiado y central por la racionalidad del mercado, que aparece como la única capaz de recrear un orden compatible en las exigencias de competencia internacional. Por este motivo es que los procesos de modernización se asocian con la privatización y la disminución de los roles del Estado, que pasa a convertirse en un observador del quehacer económico y proveedor de servicios en seguridad, salud o educación a los sectores menos privilegiados. Es así como llegamos a la dupla conocida como el Estado moderno, el cual se entiende como aquel que incorpora la territorialidad en el proyecto político nacional, es decir, hace conducción territorial y conducción política. Todo ello dentro de un marco de descentralización, variable considerada una precondición cuando se habla de modernidad, y esta precisión nos permite inferir que el Estado moderno acepta y reconoce la variedad de los estados regionales. En ese sentido, las funciones públicas que emergen de un proceso de modernización del Estado se clasifican en tres grupos. En primer lugar, las denominadas tareas clásicas del gobierno, tales como la provisión, acumulación de capital y administración macro. Luego nos encontramos con las tareas de regulación y armonización de los diversos intereses que hacen vida en el Estado. Y por último, las tareas de gestión estratégica, en las cuales el Estado es un ente anticipador, diseñador y catalizador que opera en escenarios compartidos. Considerando las anteriores funciones, se podría señalar que una institución como el Estado es moderna en tanto es capaz de comprender la estructura de su entorno, actuar en forma consonante y construir un futuro. Ahora vamos a conversar un poco sobre las políticas educativas y el Estado. Para ello, es importante que se entienda que el objeto de estudio de la política educativa es la propia realidad socioeducativa en sus múltiples dimensiones. En ese sentido, las políticas públicas educativas han sido orientadas para armonizar el sector educativo con el resto de las políticas públicas, dirigidas a promover cambios estructurales y vinculadas con la reforma del aparato del Estado.
Debido al carácter público de la educación, el Estado debe tener un rol activo, pues le corresponde procurar las condiciones necesarias para hacer expedito el derecho primario a la educación. En consecuencia, se entiende que las políticas del Estado están constituidas por todas aquellas políticas que se mantienen en el tiempo, en otras palabras, son independientes de la alternancia de gobierno. Es importante destacar que en la mayoría de los países de América Latina, las políticas educativas no son políticas de Estado, lo cual genera que se vean afectadas por la alternancia gubernamental. En materia de educación, no debe ser un gobierno de turno el que diseñe las políticas educativas. Esto debe ser responsabilidad del Estado, pues este es el actor que tiene permanencia en el tiempo. Es interesante la definición aportada por Wolf y de Moura, en la cual señalan que un Estado inteligente, en términos de política educativa, es capaz de construir la administración de los servicios educativos entre los diferentes niveles de gobierno, logra extraer el mayor beneficio social de alianzas con proveedores privados de educación y cuenta con las capacidades para obtener información de los resultados educativos y utilizarlos efectivamente. Cuando hablamos de políticas educativas y el Estado, es inevitable plantearse preguntas o formular juicios de valor en relación a la efectividad e implementación de dichas políticas por parte del Estado. Es así como surge el cuestionamiento o debate entre el poder y la capacidad estatal. Cuando nos referimos al poder del Estado, en su definición tradicional, es entendido como la imposición de su voluntad sobre los actores sociales, pero al mismo tiempo su concreción depende de diversos recursos de poder, los cuales pueden ser poder militar, económico, político o simbólico. En ese sentido, Repetto 2003 define el término de capacidad estatal como la actitud de las instancias de gobierno para plasmar, a través de políticas públicas, los máximos valores posibles de valor social. Partiendo de esta definición, la capacidad estatal no apunta solo y simplemente a un resultado, sino a la destreza para articular diferentes herramientas y mecanismos políticos y administrativos en torno a las acciones concretas del Estado, convencionalmente llamadas políticas públicas. Con esta visión, el Estado se convierte en un árbitro articulador de relaciones libres y no conflictivas entre los diversos jugadores sociales. Otro tema álgido dentro de este escenario gira en torno al papel estratégico que debería tener la educación. Para ilustrar un poco más sobre esta afirmación, voy a recurrir a los siguientes planteamientos. Jiménez asevera que la educación se está convirtiendo en un espacio estratégico para pensar y construir el futuro. En esa misma tónica, el secretario general de la UNESCO, Ban Ki-moon, presentó una iniciativa mundial denominada La Educación Primero, resaltando la importancia que debe dársele a la educación. Pero este tema no es un tema nuevo, y lo podemos evidenciar con lo dicho por Medina en 1967. Él plantea que era vital darse plena cuenta y tomar nota de las conexiones entre la educación, el Estado, la economía y la estructura social. Los anteriores personajes en diferentes momentos históricos plantearon la importancia de la educación en la construcción de sociedades más justas y como pilar fundamental para promover el crecimiento económico con justicia social, dándole a la educación su carácter y valor estratégico en la construcción de la sociedad que se deseaba diseñar y construir. Llegado a este punto, es interesante reflexionar sobre la siguiente pregunta. ¿La educación debe estar vinculada a un proyecto de sociedad? Mi respuesta es un contundente sí, pues de lo contrario, ¿cómo podemos diseñar o definir políticas? ¿Cómo llevamos a la práctica algo para lo cual no se tiene un espacio de consenso? Cuando se trabaja en el diseño de políticas se debe considerar las múltiples aristas, actores sociales vinculados y cómo está inmerso al proyecto de sociedad que se quiere llevar a cabo. Las políticas educativas necesitan y deben dialogar con otras políticas públicas, como las del desarrollo social, la salud, por decir algunas. Tenemos que estar conscientes que la mejora de la calidad educativa no está asociada exclusivamente a cuestiones pedagógicas, sino que la misma requiere políticas integrales que en muchos casos trascienden los sistemas educativos. Considero relevante mostrarles la última declaración política realizada en el marco de la tercera cumbre de jefas y jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en enero de 2015 en Belén, Costa Rica, en la cual se rescata el valor de la educación. Un primer apartado señala la reafirmación del compromiso con una América Latina y el Caribe libre de analfabetismo, así como con una educación de calidad en todos sus niveles, y reiterar que la educación es un derecho fundamental que contribuye a los procesos de desarrollo sostenible de la comunidad. De igual manera,
expresan su intención de comprometer esfuerzos para la plena implementación del derecho a la educación gratuita, universal y de calidad, y avanzar así en la reducción de las brechas de conocimiento que persisten en la región. El trazado de nuevas metas, horizontes, dentro del ámbito educativo, lleva implícito un proceso de transformación, el cual ha sido denominado como reformas educativas. Partiendo de los planteamientos de Saccanini, a fines de establecer un marco conceptual sobre este tópico, el autor señala que en educación se habla de reformas cuando se pretende realizar grandes cambios estructurales y organizacionales en el sistema educativo. En Latinoamérica, desde los 80, se viene implementando una serie de reformas educativas que, debido a sus espacios temporales bien definidos, ha llegado a catalogarse como generaciones, las cuales a grosso modo estuvieron definidas de la siguiente manera. Una primera generación en la década de los 80, donde las reformas estaban referidas a la ampliación de la cobertura de la enseñanza. Una segunda generación en la década de los 90, donde las reformas estaban centradas en la calidad y la equidad. Y una tercera generación constituida por todas las reformas que se están llevando a cabo en la actualidad, las cuales tienen como énfasis la autonomía de las escuelas y la descentralización pedagógica. Estos procesos de transformación en el ámbito educativo no surgen de manera espontánea, siempre están promovidos por diversos ámbitos o actores. A continuación, centraré mi exposición en tres de ellos. Como primer factor tenemos a la globalización, la cual podemos conceptualizarla como un conjunto de procesos mediante los cuales las actividades y decisiones que ocurren en un lugar del planeta repercuten en otros lugares y otros individuos o colectividades. Este proceso implica una red de interconexiones, interacciones e interdependencia y que ha traído consigo una amplia discusión acerca de la disminución del papel del Estado y su efectividad para llevar a cabo sus políticas unilateralmente. En este sentido, Russell afirma que la globalización ha afectado de forma dramática el papel del Estado, señalando que la dinámica de los actuales procesos económicos, junto a la revolución tecnológica, vuelven a las fronteras porosas y obsoletas. Partiendo de este escenario mundial, podemos evidenciar lo complejo del sistema educativo y las decisiones que sobre él se deben tomar, ya que la educación está sumergida en las dinámicas mundiales de lo global y lo local, de la fragmentación e integración, convirtiéndose en un tema internacional, transnacional y transgubernamental. Consciente de ello, surge el siguiente pronunciamiento latinoamericano. Nos pronunciamos por salvaguardar la diversidad cultural y educativa propia de las regiones, los países y los grupos culturales en el interior de cada país contra una globalización hegemónica y homogeneizadora. Algunos autores plantean que la globalización ha generado una pérdida fuerte de la autonomía de los estados nacionales, ya que en algunos casos deben ceder su capacidad de decisión en manos de capitales transnacionalizados, organismos de financiamiento internacional o redes internacionales de instituciones que cada vez más construyen las líneas políticas a las que deberán adaptarse los países de la región. Otro elemento que promueve las reformas educativas es el denominado lógica del mercado, la cual podemos conceptualizar como una estrategia que permite poner a la educación a la altura del proceso de mundialización, partiendo del supuesto de que en la medida en que los alumnos desarrollan ciertas competencias, son considerados aptos para el mercado laboral y productivo. No fue casual que se hayan sido los economistas, más que los educadores, los principales impulsores del cambio educativo latinoamericano. En muchos países de América Latina, las reformas se realizaron al mismo tiempo que se llevaban a cabo políticas de ajuste económico y por ende quedaron suspendidas generalmente a reducción presupuestaria. En estos años, cuando se habla de calidad de la educación, se hace referencia a la formación de los individuos en competencias que se definen a la luz de los requerimientos de un mercado de empleo y consumo, que se está reconfigurando como consecuencia de las estrategias que los distintos países despliegan para acomodarse a las nuevas reglas del intercambio. Lamentablemente, en América Latina, la economía siempre está desarticulada de la cultura, y se ha llegado a pensar en que la racionalidad económica se impone como una nueva forma de colonización para nuestra región. El último elemento a considerar dentro de los procesos de reforma son los organismos internacionales, los cuales están constituidos por todas aquellas instituciones que intervienen y brindan financiamiento para la implementación de las políticas educativas. Entre los organismos podemos mencionar el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. El papel que han jugado estos organismos en el ámbito de las reformas ha generado fuertes críticas, porque se considera que se han condicionado las mismas a través de las políticas de préstamo, frenando de esta manera los procesos de desarrollo. Dentro de este contexto surge el pronunciamiento del Latinoamericano de Educación en el 2003, en el cual expresan con preocupación la intervención de organismos financieros mundiales, a quienes se les acusa, entre otras cosas, de un creciente protagonismo en la región,
de su influencia en el desarrollo de un pensamiento único y del sesgo economicista que en las últimas décadas ha sufrido la educación. Independientemente de los actores que promuevan las reformas en el ámbito educativo, no podemos dejar de destacar la relevancia que ha tenido dentro de este proceso de transformación lo que denominamos descentralización. Y dentro de este contexto, es fundamental realizar la distinción entre dos términos que se han usado como sinónimos, pero que guardan en su concepción diferencias bien marcadas. Para ello, recurrimos a las definiciones desarrolladas por Caetano y otros, quienes señalan que la desconcentración involucra procesos cuyo objetivo es el de asegurar la eficacia del poder central. Contrariamente, la descentralización es un proceso que busca asegurar la eficacia del poder local. En los términos en los cuales se expresa la política pública, las experiencias de los procesos de descentralización se presentan con un rasgo unidireccional y secuencial. En un primer momento sucede la transferencia de poderes del nivel central al nivel local, con lo cual estaríamos hablando de desconcentración, para luego pasar al segundo, que sería la descentralización. En la experiencia de América Latina comúnmente se distinguen estos dos procesos, desconcentración y descentralización, instrumentados en tres modalidades que bien diferenciadas son regionalización, municipalización y nuclearización. Hoy, prácticamente todos los procesos de descentralización educativa en América Latina son simplemente acciones de desconcentración. La regionalización, en el caso de González y Velázquez, es vista como un proceso de búsqueda de identidad cultural para la elaboración de contenidos y prácticas pedagógicas. En el caso de Hevia, la regionalización también puede ser percibida como un instrumento tecnocrático que emana de las oficinas de planificación nacional y que persigue resolver problemas de un desarrollo desequilibrado y compatibilizar sus objetivos nacionales con los regionales. Aun cuando la regionalización adopte características diferentes, todas tienen en común la búsqueda de la superación de inequidades en cuanto a las oportunidades de acceso a la educación mediante una redistribución horizontal del servicio educativo y asegurar una mayor pertinencia del proceso. Esta modalidad ha tenido diversas expresiones en países de América Latina como Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Nicaragua, México, Panamá, Perú y Venezuela. La municipalización es la modalidad que da un paso hacia unidades más pequeñas. La misma ha sido puesta en práctica en tres países, Brasil, Chile y Colombia. Es un proceso que persigue asegurar la participación de los alcaldes en el área del financiamiento, las construcciones escolares y la administración. En este sentido, busca la participación de organizaciones de la comunidad. Lamentablemente, algunos gobiernos regionales, en el caso de Argentina, México y Venezuela, se mostraron renuentes a delegar autoridad en los municipios. La tercera modalidad es la nuclearización. Algunos autores la ven como la más importante innovación educativa que ha aportado América Latina y como una estrategia de expresión coherente de la organización descentralizada de la educación. La nuclearización constituye una respuesta de los educadores del altiplano andino a mediados de los años 30, quienes para romper el aislamiento al que conducen las escuelas unidocentes buscaron crear lazos entre escuelas de un mismo distrito y seleccionaron una de ellas para que sirviera de modelo y de centro de coordinación. Dicha innovación ha generado un modelo en el cual se puede identificar como eje central la participación y que se expresa en tres ámbitos bien diferenciados. Un primer ámbito es en relación a la forma organizativa, que concibe la escuela como una función de responsabilidad comunitaria. Luego vemos una nueva concepción de la forma de articulación entre centros educacionales por medio de redes interconectadas y una nueva forma de planificación, en particular mediante la aplicación de la microplanificación participativa. Estas ideas se han extendido fuera de las fronteras peruanas y se aplican con variantes en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Venezuela. Lamentablemente, estas iniciativas no vienen acompañadas con transferencias o impuestos capaces de crear sistemas bien financiados y con incentivos compatibles con la maximización del bienestar de los ciudadanos. A continuación, se presenta un cuadro que tiene como intención ofrecer un panorama general de algunas reformas educativas efectuadas en países de la región. Iniciamos con Chile, considerado laboratorio continental en la aplicación de las reformas educativas. Para 1980 se fundó el primer Sistema Nacional de Medición de la Calidad de la Educación. Se promovió la disminución de la subvención a la educación pública, pasando un 22% de la matrícula a la escuela privada. En el caso de Chile, además de la descentralización administrativa, se adoptó un modelo basado en la privatización. Chile es el país
donde existen los más altos niveles de consenso respecto a la necesidad de políticas educativas orientadas desde el Estado para transformar la educación y de la orientación de esas políticas, así como su carácter prioritario en el conjunto de gasto público. En Brasil, ha sido fundamental para las nuevas políticas educativas un marco institucional descentralizado. Se tienen buenos ejemplos de estados y municipios con iniciativas de innovación y cambio educacional. En el caso de Brasil, es importante señalar que vivió un proceso de reforma que afectó a la mayor parte de los aspectos de la política educativa durante los 8 años de gobierno de Cardoso, con lo cual se evidencia la continuidad en las políticas educativas dentro de ese país. Argentina se focalizó en la descentralización del sistema educativo y en efectuar profundas reformas al currículo. En Colombia, una de las características centrales de la educación colombiana tuvo un buen cauce en la Ley General de Educación, producto de una concertación entre el gobierno, los educadores y el Congreso Legislativo. También cuenta con un plan decenal de educación en donde el liderazgo y la activa participación de la Federación Colombiana de Educadores fueron fundamentales. De igual manera, se ha promovido la descentralización de la prestación de servicios educativos, con audaces innovaciones en algunos distritos escolares. Nicaragua ha sido el pionero en la experimentación de autonomía escolar, dando a las asociaciones de padres y maestros poderes inusuales para organizar el proceso escolar. Podemos evidenciar que la situación educativa en América Latina ofrece grandes contrastes. Por un lado, la persistencia de desigualdades educativas, dada la pobreza estructural, la desigualdad social, la exclusión por razones geográficas, de género o étnicas. La mayoría de las reformas educativas promovidas en los diversos países latinoamericanos adolece de voluntad política para la continuidad de sus proyectos. Esto puede interpretarse como una no valoración del tema educativo desde el ámbito estratégico. Cuando hablamos de reformas y descentralización a nivel de Latinoamérica, es importante destacar que los objetivos económicos y políticos fueron una importante fuente de motivación para promover dichas iniciativas. A modo de cierre de esta exposición, podemos aseverar que está claro que los problemas de desigualdad socioeconómica y cultural no los genera la educación, como tampoco los resuelve. Solo se está trasladando la atención del origen de los problemas económicos y socioculturales al ámbito escolar, abandonando de esta manera la auténtica búsqueda de soluciones integrales y de justicia social. Muchas gracias por escucharme. Fue un placer, que Elizabeth Cañizales.